Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante un viaje absolutamente fascinante. Hablamos de recorrer nada más y nada menos que 800.000 años de historia en la península ibérica. Un lugar que, literalmente ha sido el puente, la frontera y el hogar de muchísimas civilizaciones a lo largo de los milenios. ¡Vamos a ello! Y para empezar, me encanta esta metáfora. Pensemos en la península no como un simple trozo de tierra en el extremo de Europa, sino como un verdadero crisol, un laboratorio en constante ebullición. Es como si siglo tras siglo se fueran añadiendo nuevos ingredientes para crear sociedades cada vez más complejas y, la verdad, sorprendentes. Para no perdernos en esta inmensidad de tiempo, vamos a seguir una hoja de ruta clara. 1. Prehistoria, el laboratorio de evolución. 2. Los pueblos prerromanos y los colonizadores. 3. Hispania y la integración romana. Y 4. Los visigodos y su búsqueda de unidad. Arrancamos con la primera etapa. 1. Prehistoria, el laboratorio de evolución. Si echamos un vistazo rápido a los grandes hitos, partimos del Paleolítico hace 800.000 años, que se dice pronto. De ahí saltaremos a la auténtica revolución que supuso el Neolítico, allá por el 5000 a.C., y acabaremos en la Edad de los Metales, ya en el primer milenio antes de Cristo. Es un salto brutal, sí, pero es justo aquí donde se sientan las bases de todo. Y claro, no podemos hablar de esta época sin mencionar la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Lo que tenemos aquí es una auténtica joya. De hecho, es el registro evolutivo más completo de toda Europa. Y resulta increíble que todo esto saliera a la luz casi por casualidad al construir una vía de tren. Aquí encontramos al Homo antecessor, que tiene unos 800.000 años, y podría ser el ancestro común entre los sapiens y los neandertales. Pero es que además, en la famosa cima de los huesos, los restos del Homo heidelbergensis nos muestran algo increíble, los primeros indicios de ritos funerarios. Es decir, estamos viendo cómo nace el pensamiento simbólico, la idea de grupo más allá de la pura supervivencia. Es sencillamente alucinante. Avanzamos un poco, hasta el 5000 a.C., y de repente, el mundo cambia por completo. Empiezan a llegar influencias desde el Mediterráneo que traen consigo la agricultura y la ganadería. Adiós al nomadismo, por fin podemos asentarnos de forma definitiva. Y un detalle que resulta súper curioso de este momento es la llamada cerámica cardial. Resulta que empezaron a decorar sus vasijas usando conchas, en concreto conchas de berberecho apretándolas contra el barro fresco. El arte empieza a colarse, de una manera muy práctica y estética, en la vida cotidiana de estas primeras comunidades. Luego llega la edad de los metales y, la verdad, las cosas se ponen muy interesantes a nivel social. Al principio, en la edad del cobre, tenemos culturas como la de los millares en Almería. Aquí la vida era muy comunal, vivían en poblados fortificados para protegerse y compartían unas tumbas gigantescas, los famosos tolos. Pero atención al cambio, porque al dar el salto a la edad del bronce con la cultura del Argar, la cosa da un giro de 180 grados. Ahora vemos una sociedad súper jerarquizada. Empezamos a encontrar enterramientos individuales en el propio suelo de las casas, justo bajo los pies de los habitantes, y con unos ajuares valiosísimos. Es el momento exacto en el que las clases sociales y las diferencias de riqueza se marcan de forma definitiva. Pasamos a la sección 2. Pueblos prerromanos y colonizadores. En este punto de la historia, la península era básicamente un territorio dividido en dos grandes mundos. En el sur y el este teníamos a los íberos, una sociedad súper refinada, la verdad. Se organizaban en ciudades-estado, tenían su propia moneda, una aristocracia muy marcada y, nos dejaron maravillas del arte como la Dama de Elche. Y por otro lado, en el centro y el norte estaban los celtas y celtíberos, unas sociedades mucho más austeras, súper conectadas a los ciclos de la naturaleza y, sobre todo, unos maestros absolutos trabajando el hierro. Dominaban la metalurgia como nadie. Y hablando del norte, para hacernos una idea de cómo vivían, es clave hablar de los castros. Eran unos poblados de piedra maciza, situados estratégicamente en zonas altas y muy famosos por sus casas de planta circular. Y no las hacían redondas por mera estética. En realidad, no tener esquinas era la mejor manera de que las casas aguantaran los vientos helados del norte y, de paso, hacía mucho más difícil que los enemigos pudieran asediarlos. Nos habla de un territorio hostil, donde proteger a la tribu y al ganado lo era absolutamente todo. Pero claro, mientras en el centro y norte se fortificaban tras muros de piedra, la costa del sur y el este era un auténtico hervidero comercial. Buscando la inmensa riqueza mineral, llegaron por mar fenicios, griegos y cartagineses. Y a cambio de llevarse esos metales, nos dejaron innovaciones que, sinceramente, cambiaron las reglas del juego para siempre. Nos trajeron la escritura gracias al alfabeto, introdujeron el torno de alfarero para multiplicar la producción y algo fundamental, la vid y el olivo. Sí, la base de nuestra dieta actual llegó precisamente gracias a estos intercambios.
Y de toda esta espectacular ebullición y mezcla de culturas nace un estado que se mueve entre la historia y el mito, Tartesos. Se estableció en el Valle del Guadalquivir y es el primer estado verdaderamente organizado del que tenemos constancia escrita por aquí. Tenían tanta riqueza minera que su fama corrió por todo el Mediterráneo. Las crónicas incluso hablaban de su rey, Argantonio, del que decían que llegó a reinar 80 años y a vivir más de 120. Bueno, mito o realidad, lo que está claro es que para el resto del mundo este lugar era sinónimo de una prosperidad desbordante. Vamos con la tercera parte. 3. Hispania, la integración romana. A partir del año 218 a.C., entra en escena un auténtico rodillo, Roma. Y lo fascinante aquí no es solo que ganaran en el campo de batalla, sino el concepto de romanización. No se conformaron con la victoria militar, que va. Lo que hicieron fue una asimilación cultural absolutamente exhaustiva. Ese inmenso mosaico de tribus del que veníamos hablando fue absorbido por completo, hasta que acabaron viviendo, comerciando y organizándose exactamente igual que la mismísima capital del imperio. ¿Y cómo lograron construir una maquinaria tan implacable? Pues apoyándose en 3 pilares clarísimos. Primero, el latín, que unificó la administración y terminó silenciando poco a poco al resto de lenguas indígenas. Segundo, el derecho romano, que trajo unas leyes universales sobre justicia y contratos. Y tercero, la ciudad. Se dedicaron a vertebrar el mapa con una red de calzadas impresionante, como la Vía de la Plata, y fundaron colonias espectaculares repletas de acueductos, foros y teatros para organizar la vida imperial. Toda esta infraestructura no se construyó por pur capricho, claro. Hispania alcanzó un estatus vital, convirtiéndose, literalmente, en uno de los motores económicos de Europa. Éramos el célebre granero de Roma. Toneladas y toneladas de trigo, aceite de oliva y vino cruzaban el Mediterráneo sin cesar para alimentar a la metrópoli. Y además llevaron la extracción de minerales a un nivel casi titánico. En las médulas, por ejemplo, usaban una técnica brutal donde inyectaban agua a tanta presión en galerías subterráneas que hacían reventar montañas enteras para sacar el oro. Una barbaridad técnica que dejó cicatrices imborrables y paisajes sobrecogedores. Y llegamos a la sección 4. Visigodos. Búsqueda de unidad. Cuando el Imperio Romano se hace pedazos, entran en juego los visigodos. Establecen su capital en Toledo con una misión dificilísima: unificar un territorio fragmentado. Y lo intentaron en 3 grandes frentes. A nivel territorial, dedicaron décadas a asegurar las fronteras, logrando someter a los suevos y echando finalmente a los bizantinos del sur. A nivel religioso, hicieron una jugada maestra para evitar divisiones. En el año 589, en el Tercer Concilio de Toledo, el rey Recaredo se pasó al catolicismo. Esto fue clave para unir a la élite goda con la población hispano-romana. Y por último, a nivel legislativo, el rey Recesvinto impuso el Liber Iudiciorum, metiendo a todos los habitantes bajo un único y moderno código de leyes. Pero, y este es el gran punto débil de toda esta historia. A pesar de sus impresionantes logros, el reino visigodo arrastraba un defecto mortal. Su monarquía era electiva. Esto se traducía en un constante nido de traiciones, guerras civiles y asesinatos entre los nobles para conseguir el trono. Y esa vulnerabilidad extrema, esa falta de estabilidad interna, es exactamente la que abrió las puertas al desastre en el año 711. Todo culmina con el colapso fulminante del reino tras el cruce de las tropas islámicas y la fatídica batalla de Guadarete. Y para cerrar este análisis vamos a dejar una reflexión final en el aire. Hemos condensado milenios de evolución en unos minutos, viendo cómo estas tierras han cambiado de piel una y otra vez gracias a nuevas culturas y tecnologías. Pero claro, hay muchísimo más detrás de las fachadas históricas. ¿Qué bloque resultaría más fascinante explorar a partir de ahora? ¿Quizá los detalles cotidianos de la estructura social y económica en la antigüedad? ¿Las oscuras intrigas políticas de la corte de Toledo? ¿O adentrarse de lleno en ese increíble legado artístico que aún nos rodea? Entender de dónde venimos es un proceso apasionante que jamás termina. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inmenso viaje por el tiempo. Y hasta la próxima.